El caso de Kiara Egnu es uno de los casos más extraños y envueltos en preguntas sin resolver que me ha tocado investigar. Es el caso de una joven de 23 años de edad, canadiense, que viaja en marzo de 2023 a Playa del Carmen, México. Viajó con la intención de celebrar su cumpleaños número 24. Ella no iba sola. Iba con su novio Ryan, de 26 años de edad, ambos canadienses. En menos de 24 horas, esta joven fue encontrada sin vida en la lavandería del Hotel Resort de 5 estrellas en donde ambos se habían hospedado. Y lo extraño aquí es que ella estaba sin vida. Su novio Ryan también estaba en la lavandería al lado de ella, pero él estaba dormido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. Como lo escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar del caso de Kiara Egnu, un caso que he venido siguiendo desde 2023. Está lleno de misterio, lleno de preguntas. A continuación, todos los detalles que he logrado recopilar del caso de Kiara Egnu. Kiara Egnu nació el 11 de marzo de 1999 en la provincia de New Brunswick, en Canadá. Ella vivía en un pueblito pequeñito, ahí pasó su infancia y parte de su adolescencia. Ella era la hija mayor del matrimonio formado por el señor Trevor y la señora Michelle Egnu. Fruto de la relación del señor Trevor y la señora Michelle nacieron 3 hijos. Kiara, la mayor, luego su hermana Tiana y su hermano pequeño Jordan. Eran una familia muy amorosa, muy unida. Sin embargo, cuando Kiara cumplió 8 años de edad, el papá y la mamá decidieron divorciarse, separarse. Ella se casó inmediatamente y el padrastro de Kiara se convirtió en un segundo padre para Kiara y sus hermanos. Así, Kiara creció en un hogar lleno de amor y de unidad. Sin embargo, esa unidad se fue fracturando conforme pasaron los años. Más adelante les voy a contar los detalles. Cuando Kiara tenía unos 3 años de edad, el papá y la mamá de Kiara decidieron mudar a toda la familia a British Columbia, a otro pueblito también pequeño en British Columbia llamado Dawson Creek. Ahí ella estudió su primaria y su secundaria. Sus profesoras y sus compañeritos del colegio cuentan que Kiara siempre fue una chica súper alegre, súper optimista y era de estas personas que se marcaba objetivos y los cumplía. Las profesoras de Kiara la recuerdan como una estudiante inolvidable, una estudiante que era muy amorosa con las profesoras, muy respetuosa, siempre hacía preguntas, le encantaba la historia, le encantaba la geografía. Cada vez que le tocaba, por ejemplo, a alguna profesora de historia hablar sobre México, sobre un país en Latinoamérica o en Nueva Zelanda, ella prestaba atención y hacía preguntas porque le gustaban las culturas, los países. Y desde chiquita, sus padres cuentan que ella le gustaba escribir sobre los lugares a los que ella quería ir cuando fuera grande. A Kiara le encantaba escribir y no le gustaba escribir digitalmente. No era como que, ya voy a escribir en mi iPad. No, a ella le gustaba escribir en su diario, con una pluma, con un bolígrafo, sentir el papel. Eso es lo que a ella le gustaba. Y desde chiquita ella tenía el hábito de escribir todo lo que le pasaba en sus días, en los pensamientos que tenía, qué quería hacer, con qué soñaba. Todo lo escribía en su diario. Kiara era muy apegada a su hermana del medio, de nombre Tiana. Ya ellas no vivían juntas porque cada una tenía sus respectivas parejas, pero siempre hablaban, siempre se enviaban mensajes. Apenas se despertaba, Kiara prendía el celular y le enviaba un video a su hermana, diciéndole: te quiero mucho, que tengas un lindo día.
Será una tradición para ellas hacer eso, conversar a cada momento. Ellas siempre fueron unidas, sin embargo, en los últimos años todavía fueron más unidas porque ambas atravesaron un dolor insuperable, el perder a un hermano. Su hermano Jordan pierde la vida en 2020 y a Kiara esto fue un golpe muy, muy duro que prácticamente fue imposible para ella recuperarse. Ella hablaba con su hermana Tiana, lloraban juntas, conversaban, recordaban a Jordan. En 2021, Yara conoce a su novio, a Ryan Prisen, este joven que ustedes están viendo a continuación. Era 3 años mayor que ella. Él también vivía en el pueblo donde ella vivía, en Dawson Creek, en British Columbia. Él jugaba hockey y ella apenas comienza a ser amiga de él, enseguida siente esta atracción por él. Y le contó a su hermana que ella se sentía bien con Ryan, porque con Ryan ella podía llorar, podía hablar de su hermano, porque justamente Ryan también había perdido a su hermano menor hace unos años atrás. Entonces los dos hablaban de sus pérdidas y ella se sentía comprendida. Y Diana cuenta que su hermana por eso fue como que se enganchó rápidamente con este joven, con Ryan, en otoño de 2021. Algo que también recuerda su hermana Diana es que a inicios de el año 2023, el último año con vida de Kiara, ella le contó que había hecho una lista de los lugares a los que ella quería visitar, a los que quería ir, viajar, antes de cumplir los 35 años. Y la hermana le dijo, ¿en serio tienes una lista para eso? Sí, ¿quieres que te la muestre? Y le mostró su diario. Dijo, no leas lo que he escrito aquí, nada más lee la lista. Y ahí le enseñó, mira. Y ahí estaba, primer puesto, México. Decía, cuando cumpla 24 años, voy a ir a México. Ella había estado trabajando todos estos años y estaba tan feliz porque por fin podía comprar su pasaje para ir a México. Ya había sacado su pasaporte, estaba contentísima, había hecho todas estas cosas, ¿no? Imagínense, por fin se iba a cumplir el sueño que ella había tenido desde chiquita, porque desde chiquita ella escribía en su diario, voy a conocer todo el mundo, yo soy aventurera, yo soy independiente, a mí me gusta viajar, quiero conocer nuevas culturas. Eso escribía desde chiquita. Y por fin, a sus 23 años, pudo reunir dinero para poder salir de Canadá. Y estaba contenta. Le enseñó a su hermana todos sus planes. Le dijo, mira, el próximo año quiero ir a Nueva Zelanda. Ya tenía su listita. Iba a ir que a Perú, que a Francia, que a Italia. Tenía todos los lugares hasta cumplir los 35 años de edad. Llega enero de 2023. Hacía muchísimo frío en el pueblo donde ella vivía, en Dawson Creek. Caía la nieve y Kiara compra su boleto de avión para irse a México. Ella iba a ir a Playa del Carmen. Playa del Carmen queda cerca de Cancún y también de Tulum, queda muy cerca, queda en la zona de Quintana Roo. Es muy popular aquí en Canadá, o sea, las personas canadienses les gusta ir a estas zonas, ¿no? A Tulum, a Cancún, a Playa del Carmen, a Puerto Vallarta, esos son los lugares favoritos, predilectos de los canadienses. Entonces, Kiara consigue una buena oferta y compra 2 pasajes, un pasaje para ella y un pasaje para su novio. La fecha era para el día 2 de marzo de 2023. El cumpleaños de ella, número 24, iba a ser el 11 de marzo de 2023. Ella compra el pasaje
le toma una foto a la compra y se la envía a su hermana Tiana y le dice, mira Tinky, porque así le decía de cariño, o sea, Kiana le decía Kia y a su hermana le decían Tinky. Entonces le dijo, mira Tinky, compré el pasaje, me voy a ir a México, estoy tan feliz, tan contenta. Y literalmente todos los días, Kiara le enviaba un mensaje a su hermana diciéndole, faltan 30 días, faltan 29 días, faltan 28 días para poder viajar. A mí me encanta viajar, sin embargo, tengo que admitir que una de mis preocupaciones al momento de viajar es saber que no voy a tener una buena conexión a Internet. Eso no me pasó la última vez que viajamos en nuestras vacaciones a México, en Puerto Vallarta, porque activamos la eSIM de Saily. Tuve cobertura durante todo mi viaje y eso que estuvimos en varios pueblitos cerca de Puerto Vallarta. Nunca perdí la cobertura, le pude escribir a mi mamá, a mi hermana, a mi suegra para decirles dónde estábamos, cómo estábamos por seguridad. Ustedes saben, Saily cuenta con planes flexibles en más de 200 países y a precios razonables. Aquí les muestro cómo descargar Saily en sus teléfonos, elegir su destino y activar el plan. No se olviden de descargar Saily a través de mi enlace para tener un descuento exclusivo. En la cajita de descripciones les voy a dejar mi código de descuento que es VANEVANE o por aquí les voy a poner el QR por si así lo prefieren. Muchísimas gracias Saily por patrocinar esta porción del video. Y a continuación, sigamos con el caso del día de hoy. El vuelo de Kiara y Ryan salía el jueves 2 de marzo de 2023. Y durante el tiempo que estaban esperando que el vuelo despegara, Kiara se tomaba fotos, enviaba videos a sus familiares, pero sobre todo a Tinky, a su hermana. Le contó que se iba a hospedar en un hotel tipo resort de 5 estrellas. O sea, ella había hecho bien su investigación, quería sentirse segura, entonces encontró que este hotel, por aquí les voy a poner imágenes del hotel donde ella se iba a hospedar, es el Grand Sunset Princess Hotel. Ella quería quedarse en este lugar porque era un resort todo incluido, no tenían que salir, se sentían seguros, no iban a estar como que en los pueblos. Como era la primera vez que ella iba a salir de Canadá, tenía un poco de miedo por su seguridad, porque había escuchado que algunos turistas habían tenido problemas, habían sido asaltados. Entonces, por esa razón, ella no se sentía como que a gusto de quedarse en un hotel en el pueblo, en Playa del Carmen. Entonces, por eso es que decidió pagar un poco más, pero quedarse en un hotel donde ella sentía que era más seguro. Entonces le dijo a su hermana que ya tenía la habitación, se iba a hospedar en la habitación 2212 de ese resort. Ese resort tiene como 3 pisos, pero es súper largo y es muy popular y hay cámaras por todos lados. Supuestamente debería haber grabado todo, ¿verdad? Pero bueno, ahí hubo algo raro. Entonces ella llega a Playa del Carmen, aterrizan, lo primero que hacen es ponerse su traje de baño. Todavía le quedaba parte de la tarde para disfrutar de ese día jueves 2 de marzo. Le envió un video a su hermana, a su mamá, a su papá, a su padrastro, a sus tías y tomó varias fotos. Les dijo que se iba a ir a la playa a tomar un poco de sol y que luego Ryan y ella iban a ir a comer al restaurante que estaba dentro del resort. No es que tenía que salir y caminar por el pueblo de Playa del Carmen, no. Entonces, ese era el plan de ese día. El último video que le envía Kiara a su hermana es un video en donde ella estaba con traje de baño. Se toma una foto y se van a tomar el sol con Ryan. Llega la noche, se dirigen al bar-restaurante. Las cámaras de seguridad captan que Ryan y Kiara entran al restaurante a eso de las 8 de la noche del día jueves 2 de marzo de 2023. Comen, parece que todo era normal, o sea, no se ve nada extraño, supuestamente en las cámaras de seguridad. De esas cámaras sí se ha hablado, no han sido liberadas al público, pero por lo menos en el reporte se menciona que
En esas cámaras no se ve nada extraño. Estaban los dos jóvenes vestidos normal, o sea, y ninguna persona se les acercó esa noche a ellos. 12 de la noche, medianoche, ya estamos hablando del día viernes 3 de marzo de 2023, se retiran del lugar. Como les mencioné, el restaurante quedaba dentro del resort, o sea, del restaurante hasta el cuarto de ellos, de Ryan y Kiara, tenías que caminar como unos 7, 8 minutos, ¿ok? Porque tenías que llegar al edificio, luego girar, subir unas escaleras, porque tu cuarto estaba en el segundo piso del edificio 7, mientras que el restaurante quedaba por el edificio número 2. Entonces, según las personas que trabajaban en el bar, ellos se retiraron y Ryan iba tomado, estaba alcoholizado. La joven, no, ella estaba normal y lo que sí es que veían que ella estaba con su celular y como que se la veía un poco inquieta, como enojada. Se retiran del lugar y 2:55 de la mañana es cuando viene el descubrimiento, la escena del crimen, el horror. Una persona de limpieza del lugar, un señor, lo llama a uno de los clientes y les dice: han hecho un desastre en el pasillo de la primera planta. Lo llaman. Entonces él dice, ok. Se dirige hacia este pasillo, baja las escaleras, camina y dice, pero no veo nada raro. O sea, qué desastre. Estaba buscando el desastre para limpiar. Camina y casi que al final del pasillo estaba una lavandería. Por ahí él ve como una mancha en la pared. Entonces se acerca a esta pared y se da cuenta de que la mancha era sangre. En el piso, había más sangre. O sea, la mancha en la pared parecía como que alguien había lanzado a una persona, la cabeza de una persona en la pared, porque tenía como la forma de un rostro en la pared. Este señor se asusta, por supuesto, gira y se encuentra con un zapato de una mujer, unos sneakers. Y esos zapatos estaban como que entre la puerta de la lavandería del primer piso de ese resort. Entonces, lo que hace este señor es obviamente abrir la puerta de la lavandería y ahí es cuando se encuentra con la escena del horror. Todo era un desastre, un desorden total. Pero lo que a él le sorprendió fue cuando encontró el cuerpo de una mujer irreconocible, en medio de sangre. Estaba toda golpeada la mujer en el piso, vestida completamente. Ojo, esto es importante. Estaba vestida Kiara. Lo único que no tenía era sus zapatos. Su zapato estaba fuera de la lavandería. Fue lo que a él le permitió ingresar a la lavandería, porque fue una pista para él, ¿verdad? Y al lado de Kiara estaba su novio. A ver, les voy a indicar más o menos cómo estaban ubicados los dos. Digamos que los pies de Kiara estaban así, acá estaba la cabeza. Su novio, Ryan, estaba al revés. O sea, la cabeza de Ryan estaba por los pies de Kiara y la cabeza de Kiara por los pies de Ryan. O sea, estaban en esa posición. Este señor se da cuenta de que la joven estaba inconsciente. Él dijo de una, esta joven está sin vida. Era imposible, o sea, la cantidad de sangre que había y cómo estaba el cuerpo de Kiara, era imposible que estuviera con vida. Pero él se dio cuenta que el joven estaba al lado de ella, parecía que estaba bien, porque se lo veía respirando y no se lo veía con heridas a él. Tenía unos rasguños, pero parecía que estaba durmiendo. Entonces lo que hace este señor es tocar a este joven, moverlo con los pies, y en ese momento Ryan se levanta. Se levanta, mira a este hombre, mira a su novia y sale corriendo. Intenta huir. Pero este señor, muy valiente, lo detiene, comienza a gritarle a las personas de seguridad que por favor que lo vengan a ayudar. Como les mencioné, la lavandería
quedaba muy cerca, o sea, se podía ver desde la lavandería, se podía ver el restaurante. Sin embargo, desde la habitación de Kiara y Ryan, de ahí no se podía ver el restaurante, quedaba muy lejos. Entonces, este señor grita, la gente del restaurante viene, las personas de seguridad vienen al lugar, retienen a Ryan y él decía que estaba borracho, que no recordaba nada, que no sabía lo que había pasado. Eso es lo que él decía, que no recordaba absolutamente nada. Vamos a decir que está bien, no recuerdas nada. Sí, es sospechoso que tu novia está al lado de tu novia, que está inconsciente, está sin vida. Te levantas y en lugar de tratar de socorrerla, lo primero que quieres hacer es huir. La policía llega al lugar a eso de las 3:30, como les mencioné. El cuerpo de Kiara fue encontrado a las 2:55 por esta persona que trabajaba en el hotel, la persona de la limpieza, y más o menos 3:30 es cuando llega la policía y comienzan a interrogar a Ryan. Él decía que no sabía nada y las personas que estaban al lado de Ryan, las personas de servicio, de seguridad, pues notaron que este joven estaba completamente embriagado, o sea, no podía mantenerse en pie, el olor era puro alcohol que tenía, no sabían si había consumido algún tipo de estupefacientes, eso no lo sabían, pero por el olor podían sospechar que estaba alcoholizado Ryan Friesen. Entonces él es llevado a la comisaría para tomarle su declaración. Durante todo el tiempo él decía que no recordaba nada, que no sabía lo que había sucedido, se agarraba la cabeza, eh, por ratos como que se dormía, no podía explicar lo que estaba pasando porque no hablaba español. Entonces, por esa razón es que el inicio del caso fue muy extraño, muy extraña la investigación. Entonces, lo que hacen es que le toman fotos a este joven, por aquí les voy a poner las fotos que le tomaron aquel día, y en las fotos y en el reporte policial describe lo siguiente, que las manos de Ryan estaban hinchadas. En el reporte médico de Ryan también mencionan que las heridas de sus puños eran no consistentes como defensivas, sino como si él hubiera golpeado a alguien muchas veces. Tenía la mano izquierda inflamada, tenía cortes en su mano derecha, como les mencioné, cortes en su codo, moretones en su mentón, sangre en sus pies. Eso decía el reporte. En cuanto a lo que decía el reporte del policía Víctor Gómez, que estaba en la escena del crimen, él menciona lo siguiente de Kiara. Escribe, ella estaba irreconocible. Estos son los detalles que dice la autopsia de Kiara. La joven tenía sus dientes partidos, tenía sus ojos morados, tenía heridas en sus orejas, en su cuello, moretones en todo su cuerpo y daño, escuchen esto, en todos los órganos vitales. La golpiza fue tan grande que el tronco encefálico de Kiara se separó de su médula espinal. Chicos, con estos detalles de horror, los médicos forenses y los policías que estaban siguiendo este caso, pues quedaron horrorizados. No podían creer la brutalidad con la que esta jovencita de 23 años había sido atacada. Ryan, su novio, en ese momento fue el único sospechoso. Él queda arrestado, fue llevado a una cárcel a las afueras de Playa del Carmen. Quedó arrestado, su familia inmediatamente contrató abogados para defenderlo y como les mencioné, en los primeros días él decía que no recordaba absolutamente nada, pero se mantenía en que él era inocente, que él no podía haberle hecho nada a su novia, a Kiara. ¿Por qué? Porque él haría eso si era su novia. Eso es lo que decía él y por supuesto su defensa, su familia. A la familia de Kiara se le comunica de su deceso y de la escena del crimen, lo que habían encontrado. Y por supuesto, ellos quedaron devastados, no podían creer lo que le había sucedido a Kiara. Decían, pero ella estaba bien hace unas horas atrás. Lloraban. Lo que sí es que su hermana
Tiana rápidamente, cuando escuchó que su hermana la habían encontrado sin vida en esa lavandería, ella de una, sin saber los detalles, de una preguntó, ¿dónde está Ryan? Él lo hizo, ¿verdad? La familia de Kiara, ya estando en México, presenta todas las pruebas, dan sus testimonios, ellos cuentan lo que ellos sabían de la relación de Kiara y Ryan, pero una prueba importantísima en este caso fue el diario de Kiara. Prácticamente la declaración de la propia joven y la documentación que ella hacía de cómo era su relación con Ryan, cómo se portaba él con ella. En una de las páginas del diario de Kiara decía lo siguiente: si algún día desaparezco o me encuentran muerta, ya saben que fue él, fue Ryan. Diana tenía las cuentas de su hermana, se metió en las cuentas de su hermana y ahí encontró las fotos que Kiara tenía en una carpeta donde ella se tomaba fotos cuando tenía moretones en su rostro. Kiara había estado documentando todos los golpes, toda la violencia. En esas fotos ella mostraba rasguños, moretones en sus brazos, en su rostro, en sus ojos. Y en su diario ella escribía, por ejemplo, una de las páginas que recuerdo del diario de Kiara decía lo siguiente: él de la nada comenzó a golpearme. Yo estaba acostada en la cama, estaba acostada. Él llegó, había tomado y comenzó a agarrarme de la cabeza, me arrastró, me arrancó los cabellos, me arrancó varios cabellos. Yo le gritaba que por favor, que parara. ¿Qué te pasa, Ryan? ¿Qué te pasa? Soy yo. Y que él parecía que no la reconocía, que tenía una mirada fría, que estaba como loco. Comenzó, ay, qué horror. Comenzó a lanzarla hacia el espaldar de la cama. Ella decidió no moverse, no hablarle, porque parecía que cada vez que ella decía algo, él se ponía como loco. Entonces ella decidió quedarse callada, se puso en posición fetal. Eso es lo que ella escribe: me puse en posición fetal y esperé a que él parara. Cuando paró, se acostó a dormir como si nada. Yo esperé a que él se durmiera y una vez que se durmió, agarré mi celular, mis cosas y me fui de la casa. Tengo miedo. Él parece otra persona. Tiene una mirada fría. Es extraño. Al siguiente día, me comenzó a llamar por teléfono. Yo no le contesté las llamadas. Él me seguía llamando y mandando mensajes. Me decía: amor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Estoy preocupado. Me levanté de dormir y ya no te vi. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Por favor, dime que estás bien, amor. Le escribía, como si nada hubiera ocurrido. Al ver esto, ella le respondió y le dijo: ¿cómo que amor? Anoche me golpeaste. Y rápidamente él cambió su tono y le dijo: no seas mentirosa. Yo jamás haría eso. ¿Por qué te inventas cosas? Eres una mentirosa. Así son todas las mujeres. Mienten, engañan. Y ella: no estoy engañando. Tú me golpeaste. Yo no te golpeé. Es tu palabra contra la mía. No sé por qué me estás haciendo esto, Kiara. ¿Por qué mientes? ¿Por qué me acusas de algo que yo no hice? Ella se toma las fotos que nosotros vimos en estos momentos, y se las envía. Y le dice: me estás diciendo que esto aquí me lo hice yo sola. Esto me lo hiciste tú. Y en ese momento él dejó de escribirle y la fue a buscar. Comenzó a rogarle que por favor, que lo perdonara, que él no recordaba nada, que lo perdonara, que él había tomado, que el problema era el alcohol, no era él. O sea, que
que no tenía la culpa, que ni siquiera recordaba. Entonces, esa fue la excusa de él. El no recordar para él era su tarjeta para seguir adelante. Tenía miedo de él. Es más, en su diario, ella escribe, me da miedo él. Esa doble personalidad que tiene me aterra, me puede matar. Así ella lo escribía. La hermana de Kiara, en una entrevista, llora inconsolablemente porque ella dice que ella se siente culpable porque, a diferencia de sus padres, de sus amigos, de sus tíos, ellos no sabían lo que había sucedido con Kiara y Ryan, no sabían de estos episodios de violencia, pero ella sí lo sabía porque Kiara se lo había contado. Como eran súper unidas, Kiara le contó y Diana se enojó mucho, le reclamó a Ryan y le dijo a Ryan que le iba a decir a su papá y a su padrastro para que lo fueran a buscar. Pero Kiara se metió y le dijo que por favor, que no dijera nada, que Ryan estaba arrepentido, que no lo iba a volver a hacer, que por favor, se lo hizo prometer a la hermana, te lo pido, te lo pido. Y Diana accedió, dijo, bueno, está bien, no voy a decir nada. Y ahora Diana se arrepiente. Dice, yo tuve que haberle dicho a mi papá, a mi padrastro, a mi mamá, haberlo denunciado, haber ido yo mismo a la policía, haberlo denunciado. Luego, el padrastro de Kiara también dio su testimonio. Él dijo que unos meses antes del viaje a México, Kiara había regresado a su casa cojeando, tenía como una venda en la rodilla y no podía caminar bien. Y él le dijo, ¿qué te pasó, Kiara? Y ella le dijo, nada, papi, porque ella le decía también papá a su padrastro, nada, nada, papi. Déjame ver qué te pasó. Y le revisó y vio que la pierna la tenía súper golpeada, herida. Y le dijo, vamos a ir al hospital. Tenemos que revisarte esa rodilla porque algo te pasó. Y ahí es cuando, ya estando en el hospital, es cuando Kiara confiesa y dice que, bueno, se había hecho esto porque se lanzó de la camioneta de su novio. Cuando iban andando en la camioneta, su novio comenzó a gritarle, ella se asustó y que por miedo se lanzó. Pero ella nunca dijo que la había golpeado su novio, solamente como que ella se asustó y que se lanzó por eso. Y que Ryan siguió andando y ella se quedó ahí en la calle y bueno, después regresó a la casa de su padrastro y le contó todo esto. Entonces el padrastro, por supuesto, se enojó, fue a reclamarle a Ryan, le dijo que sí, que era de lo último, que lo iba a denunciar, pero Ryan dijo, yo no le hice nada, ella se lanzó solita, abrió la puerta y se lanzó. O sea, para él siempre había una justificación. Este señor le dijo, yo te voy a denunciar, pero Ryan, su familia, su papá, todos le pidieron que por favor no hiciera eso, que no lo había querido hacer, que había sido un malentendido, que Kiara se asustó y por eso se lanzó, pero que Ryan estaba muy arrepentido y que por favor no lo denunciara. Entonces, todos estos testimonios ya pintaban un historial de violencia doméstica entre Ryan y Kiara. Estaban las declaraciones de su propio diario, de su hermana, de su padrastro y por supuesto de las personas que estaban en el hotel. O sea, me refiero a la persona que encuentra el cuerpo de Kiara y ve la actitud de Ryan de querer huir, no de querer quedarse ahí, de preguntar qué le pasó a mi novia. No, su primera reacción era huir del lugar. Esa fue su reacción. No fue preguntar por qué le pasó a mi amada novia. No. Otro dato importantísimo también de mencionar, por si algunos de ustedes tienen duda de las declaraciones y testimonios de los familiares de Kiara, que podrían decirse, bueno, se están inventando todo, ¿verdad? Y que Kiara también se inventó todo y comenzó a escribir estas cosas en su diario que eran mentiras. Pero lo que no podemos refutar, porque está clarísimo, es que este joven, Ryan, ya tenía un historial de violencia y que estaba en los registros policiales canadienses. En 2018,
Ryan fue detenido por golpear a una de sus novias, pero ella decidió levantar los cargos, o sea, no seguir con su caso. Ella decidió otorgarle el perdón a Ryan. Esta joven, cuando se entera del caso de Kiara, ella misma se dirige a la familia de Kiara y les cuenta lo que le había sucedido con Ryan. Le dijo, él me golpeaba y prácticamente contó exactamente lo mismo que Kiara escribía en su diario. Ella dijo, sí, él se ponía como loco. Si tomaba, comenzaba a golpearme. Pero yo decidí huir. Mi familia afortunadamente vio esto y mi familia fue la que lo denunció. Entonces, la condición para levantar los cargos era de que yo me separe de él. Entonces, por eso ella se salvó. Otra novia también vino a contarle a los familiares de Kiara exactamente lo mismo. Todas contaban lo mismo, o sea, el mismo patrón de violencia de Ryan con Kiara era con sus otras novias. Un hombre que tomaba, no se acordaba de lo que hacía y comenzaba a golpear a sus parejas. Al siguiente día negaba absolutamente lo que había hecho. Siempre les decía, no, tú te estás inventando, yo no te hice esto. Y hasta se ponía enojado si las chicas les decían, no, tú lo hiciste y les mostraban pruebas. Él lo negaba. Entonces, estas dos novias también fueron testigos en el caso de Kiara Egnu. Esta fue la versión de Ryan Friesen. Él dijo que habían estado tomando, bueno, que él había estado tomando mucho en el bar-restaurante del resort Princess. Y que más o menos eso de la medianoche, Kiara se enojó con él por el tema de unas fotos, que ella quería que él le tomara unas fotos, pero él estaba muy mareado y le decía como que, ay, yo no te quiero tomar fotos. Entonces ella se enoja y le dice, sabes que ya me quiero ir a dormir. Y ambos se levantan de la mesa y se dirigen a su habitación. Llegan a la habitación, la 2212, por aquí les voy a poner imágenes de la habitación, de los pasillos, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es el lugar. Y supuestamente, según Ryan, él estaba tan tomado que él se quedó profundamente dormido y no supo en qué momento su novia se levantó y salió de la habitación. Lo que él recuerda es que a las 2:30 de la madrugada, él se levanta, se pone a buscar a Kiara, la llama, Kiara, Kiara, ¿dónde estás? No la ve, no estaba en la cama, Kiara. Entonces él se levanta, abre su habitación y escucha, ojo, escucha los gritos de su novia pidiendo auxilio. Él dice, ¿dónde está Kiara? ¿Dónde está? Y comienza a seguir el sonido de los gritos de su novia, de Kiara. Camina, 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 baja 2 escaleras, sigue caminando otros pasillos. Son como 430 pasos, más o menos fue lo que él tuvo que dar, para que más o menos tengan una idea. Él dice que escuchaba los gritos, pero aquí está lo raro. Ninguna de las personas de ese hotel escucharon aquellos gritos. Personas que estaban más cerca, las habitaciones que estaban más cerca, inclusive desde la primera planta. Nadie escuchó nada, nadie salió. Entonces, pero él sí escuchó de allá del segundo piso a 430 pasos aproximadamente. Entonces, supuestamente él llega al final del pasillo y ve una puerta cerrada que decía lavandería y solo personal autorizado. Entonces, él intenta abrir, pero que la puerta estaba cerrada, estaba con llave. Entonces, él comienza a gritar, Kiara, ¿estás bien? Kiara, ¿estás bien? Y ella le gritaba, ayúdame, ayúdame, le gritaba ella a él. Y en algún punto de ese forcejeo que él estaba tratando de ingresar por la puerta, alguien abre la puerta y lo deja pasar. Cuando él ingresa se da cuenta de que su novia estaba siendo abusada por unos hombres
Le preguntaron cuántos hombres. Él dijo 3 o 4. O sea, no puede decir una cantidad, dice 3 o 4. Y que en ese momento él ve cómo la están, ¿saben? Y que obviamente ya estaba sin ropa. Pero ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que el señor que encontró a los 2 jóvenes cuando ingresa a la lavandería, ¿qué dijo? Él dijo en su declaración, la joven estaba completamente vestida, lo único que le faltaba era el zapato. Pero Ryan decía que su novia estaba haciendo y no tenía ropa. ¿Okay? Bueno, sigue con su declaración. Él intenta defender a su novia, pero estos tipos lo agreden a él. Y él nunca explicó por qué él no pidió ayuda a la policía, por qué no llamó a los guardias de seguridad, por qué se quedó dormido al lado del cuerpo de su novia. Eso no explicó. Su defensa aseguraba que su cliente era inocente. Y aquí viene algo muy extraño que pasa en los siguientes meses después de que arrestan a este tipo. Primero, que deciden llevar el juicio 18 meses después del crimen. Él estaba siendo acusado por femicidio, que en México tiene una pena máxima de 50 años de prisión. Entonces, normalmente, inclusive hay unos casos que ocurrieron en 2021 y todavía están esperando a que fijen la fecha del juicio. Pero este caso fue súper rápido. 18 meses después del crimen de Kiara, ya se lleva a cabo el juicio. Lo otro raro es que Ryan exigió que la familia de su novia no estuviera en las audiencias. Solamente ellos podían estar en las audiencias cuando les tocaba dar su testimonio. Luego se tenían que ir. No podían estar ahí porque él no los quería ver. ¿Pueden creer? La hermana de Kiara cuenta que cuando ella da su testimonio, bueno, fue el único momento en el que pudo ver a Ryan, y ella estaba contando toda la historia. Contaba de lo que su hermana le contaba sobre los abusos que este tipo cometía en contra de su hermana, y mientras lo contaba, Ryan estaba sentado de brazos cruzados, con una media sonrisa, la miraba fijamente, nunca le quitó la mirada de encima a Tiana, la miraba fijamente, medio sonreía, nunca se lo vio arrepentido, avergonzado. O sea, al escuchar, vamos a decir que él pensaba que, ya vamos a decir que él asegura, se cree su versión de que él no cometió el crimen. Pero al escuchar lo que su hermana le estaba contando de la violencia doméstica, por lo menos mostrar, si saben, arrepentimiento, vergüenza. No, estaba así. Frío, sin remordimientos. La hermana termina de dar su testimonio y le dijeron que se tenía que ir de la sala porque Ryan no quería ver a la familia de su novia, porque lo alteraba. Eso es lo que decía, que tenía como que mucha ansiedad y no los podía ver, que por su salud mental no quería ver a la familia de Kiara. Y el juez le otorgó su petición. La familia de Kiara da su testimonio, se tienen que ir de México porque dicen, bueno, si no podemos estar en las audiencias, ¿para qué vamos a estar aquí? Aparte, el fiscal, miren lo que les dice por mensaje, les dice, este caso es un caso facilísimo. No tienen que estar aquí en México, váyanse nomás a Canadá porque este caso está ganado. Así les dijo el fiscal, tenemos todas las pruebas en contra de este chico, están todos los testimonios, los peritajes científicos, varios peritos que venían por parte de la fiscalía aseguraron lo siguiente. El cuerpo de Kiara, cuando fue encontrado y con la gravedad que presentaba, era imposible que la joven haya estado con vida cuando supuestamente este joven dijo que ella le gritó, le dijo, ayúdame, ayúdame, y él escuchó los gritos y fue a rescatarla. Bueno, dijeron que no, que dada la severidad de las heridas que tenía Kiara, era imposible que ella hubiera estado consciente para pedirle a Ryan que la ayudara y para decirle verbalmente
que había sido, ya ustedes saben qué, por estos hombres. Entonces, no podía hablar, o sea, todas las heridas que ella tenía en su cuerpo, en su cerebro, les mencioné que la masa encefálica se había desprendido de su médula espinal. Era imposible. Entonces, el doctor Salvador McGill Martínez, que fue contratado por la defensa para revisar esta autopsia, concluyó esto de aquí y lo dijo en el juicio. Entonces, estaban las declaraciones también de los policías, las declaraciones de las personas que encontraron el cuerpo y también de peritos forenses que decían, él asegura que él entra a la lavandería, ¿verdad? Y que la sangre que él tenía era porque él se acostó al lado de ella. Pero los peritos dijeron no. La sangre que él tenía en su ropa era o sea, se había salpicado como que ella había estado en el piso y la sangre de ella había salpicado y le había caído a él. No era como que él se acostó para ayudarla a ella y por eso tenía la sangre en su ropa, porque hizo contacto con ella acostado. No. Entonces, todo esto de aquí son peritajes científicos, fueron presentados en el juicio. También en el juicio, personas del lugar, del hotel, decían, era imposible que él haya estado escuchando los gritos de ella desde su habitación si el ataque se perpetró en la lavandería. O sea, ¿cómo él los escucha y no los escucha el resto de la seguridad, de los trabajadores y de los inquilinos que estaban en ese lugar? Ese lugar estaba lleno ese día, ese 3 de marzo de 2023. Entonces, lo único que escuchó todo fue Ryan. Súper oído tiene este tipo. Entonces, todo esto de aquí fue presentado en el juicio, pero aquí es cuando la defensa, con una sola prueba, entre comillas, prácticamente hizo que el juez creyera en la versión de Ryan. La defensa dijo, miren, en la autopsia de la joven hemos encontrado que en las uñas había material genético de una persona desconocida, pero no del acusado, no de mi cliente, de Ryan. Bastó decir eso de ahí para que el juez dijera, oh, bueno, entonces sí, entonces es cierto, o sea, no fue Ryan, fue la persona desconocida. ¿Y por qué? Porque para el juez, desde su punto de vista, las heridas que presentaba Kiara eran tan graves que para él era imposible que una persona las haya cometido, que una sola persona. Para él era la única posibilidad era que otras personas, 2, 3, 4 personas hayan atacado a Kiara y no Ryan. Ryan decía, sí, fueron 4 personas y esas personas eran del cartel de Sinaloa y que supuestamente estas personas del cartel venían a cobrarles un dinero a los del hotel. Como ellos no les pagaron, lo que hicieron fue de mandar un mensaje, o sea, atacar a uno de sus clientes. Y en este caso fue Kiara. Y así fue como en septiembre de 2025 el juez llegó a la conclusión, al veredicto de que Ryan Friesen era inocente. Todo el mundo que seguimos este caso nos quedamos impactados. No podíamos creer ese resultado, ese veredicto. Decíamos, ¿cómo? O sea, ¿y qué hay de las cámaras de seguridad? ¿Por qué no nos muestran las cámaras de seguridad? Es un hotel que deberían tener las cámaras de seguridad. ¿Por qué no las mostraron? Nunca se revelaron esas cámaras. ¿Por qué solamente con el dato de que ella tenía ADN de una persona desconocida, ya con eso era suficiente para que se creyera que era otra persona la que estuvo involucrada en este caso? Cuando peritos, no solamente de México, de Estados Unidos, de Canadá, inclusive hasta he escuchado peritos de Argentina hablar de este caso y decir, ¿saben qué? Tú puedes en tu día a día agarrar material genético de otras personas que no conoces. Agarrando una puerta, el botón de un ascensor, tú puedes ir agarrando material genético de otras personas.
sea, que eso haya sido concluyente para el juez es la verdad sospechoso y vergonzoso. Pero bueno, Ryan quedó libre, se fue a su casita, se fue para Canadá, directamente para Dawson Creek, el lugar donde vive toda la familia de Kiara. La hermana de Kiara, Tiana, en varias declaraciones decía que ella estaba asustada, temerosa, temía por su vida, porque ella había visto la cara de este tipo cuando ella estaba dando su testimonio. Esa cara ¿saben? De un psicópata, de un frío, de un calculador. Y ahora tiene miedo de encontrárselo en la calle. Ella ya prácticamente no sale. Ella tiene un bebito chiquito. Dice, yo no quiero salir, tengo miedo de encontrármelo en un parque, en un supermercado. ¿Qué me puede hacer él, su familia? Entonces, este joven, Ryan, siguió viviendo su vida normal. Y aquí es cuando prácticamente la unidad que habían tenido la familia de Kiara durante varios años para luchar, para pedir justicia por Kiara, se fragmentó. De la nada, se comenzó a ver que la mamá de Kiara con la hermana de ella, la mamá se llama Michelle, su hermana se llama Kaylin, y el papá de Kiara, que es Trevor, y la hermana de él, que es Tania, acá sería papá, mamá, tía, crearon 2 cuentas de Facebook para pedir justicia por Kiara. Y se comenzaban a lanzar como indirectas, a decir como que, sí, nosotros no hemos pedido nada de dinero, ningún GoFundMe, no vayan a donar nada de dinero para la otra página. Y luego también comenzaron a pelearse por las cenizas de Kiara. Decían como que sí, que eso me corresponden a mí. Bueno, se fragmentó la familia. Ya no se hablaban, discutían y esto al parecer lo vio la familia Prison. Al ver que estas 2 familias estaban ya prácticamente divididas, por un lado estaba el papá de Kiara pidiendo justicia. Él decía, Ryan cometió el crimen y a nosotros nos engañaron porque el fiscal nos aseguró que era un caso ganado y nos dijo, vayan nomás para Canadá, que ya está ganado el caso, no tienen que estar aquí en México. Nos aseguró, él mostraba sus mensajes, fue a varios medios de comunicación a decir, miren lo que decía el fiscal. Y de la nada lo declaran inocente, porque un juez dijo, no, ¿sabes qué? Las heridas son tan graves que no las pudo cometer una persona. Esa fue a lo que llegó, la conclusión que llegó un juez de México. Entonces, la familia estaba muy indignada, la familia por parte de papá. Nuevamente, la hermana de Kiara también apoyaba al papá. Pero por el otro lado estaba la mamá y el padrastro, ojo, también el padrastro también estaba como que de este ladito. Entonces, aquí viene, más o menos a finales de 2025, les escribe Ryan, le escribe a Michelle, a la mamá de Kiara, y a la tía, y les dice, yo quiero hablar con ustedes. Quiero contarles mi versión. Para esto él nunca había hablado con la familia. Desde que llegó a Canadá, no quería conversar con nadie. Entonces, él dijo, no, sabes que yo quiero hablar con ustedes, quiero explicarles lo que pasó. Y la citó en una habitación de hotel, a ellas 2, y también fue el padrastro, pero la familia por parte de papá de Kiara no estaban invitados. Ahora, ¿qué se habló en esa reunión? Gracias a la declaración del padrastro es que supimos lo que se habló en esa reunión. Supuestamente, en esta reunión Ryan contó su versión, lo que yo les acabo de decir, que él escuchó los gritos de auxilio de su novia, fue a rescatarla, abrió la puerta, encontró a estos hombres atacándola a ella y así fue como ocurrió el crimen. El padrastro le preguntó 3 veces a Ryan, ¿pero por qué estabas en el piso con ella durmiendo? Y él no le respondió. 3 veces le preguntó, nunca dio una respuesta a esa pregunta. Tan sencilla. ¿Por qué te quedaste dormido al lado de mi hija? Es lo que le decía. No.
no dijo. Luego, en esa reunión estaba el abogado mexicano de este tipo, de Ryan, el abogado defensor. Y lo que les dijo es, yo necesito, por favor, que ustedes me prometan que no le van a decir a nadie que yo estuve en esta reunión con ustedes. El Señor le dice, ¿por qué no podemos decir que por seguridad? Tengo miedo porque yo estoy acusando al cartel de Sinaloa y me pueden acusar a mí, me pueden hacer algo a mí. Ok, se quedó, ok, está bien. Luego, Ryan y su abogado llamaron a Michelle y a la tía de Kiara, Kaylin, aparte. El padrastro se quedó sorprendido porque dijo, ok, ¿por qué me están ignorando? Al parecer era porque le estaba haciendo muchas preguntas. Entonces lo apartaron y le enseñaron una cosa que ellos le decían, la Biblia. Dice, te vamos a enseñar la Biblia del caso. Con esto de aquí, ustedes dos van a creer lo que mi defendido, lo que Ryan les ha contado. Pero prométanme que no les van a enseñar esta Biblia a nadie. Y después de esa conversación, tanto la mamá de Kiara como su tía salieron convencidas defendiendo a Ryan. Escribieron en su cuenta de Facebook que por favor que dejaran de acusar a Ryan, que no sean difamadores, metiches, chismosos. O sea, todas las personas que pedíamos justicia por Kiara éramos unos metiches. Y también diciéndole metiches y chismosos al papá de Kiara, a la hermana de Kiara. Metiches porque ellos no sabían nada, porque ellas ya habían visto las pruebas y que creían en la inocencia de Ryan y que todo esto fue desafortunadamente un ataque del cartel. Entonces, ellas querían que el padrastro de Kiara también apoyara su versión. Dijera, sí, yo también vi la Biblia, entre comillas, del caso y creo en Ryan. Pero el Señor dijo, yo no voy a decir eso hasta no ver la, entre comillas, Biblia del caso. Y ellas le dijeron, ¿cómo? ¿No crees en nosotras, en lo que nosotros estamos diciendo? ¿Piensas que nosotros le estamos inventando? ¿Qué vamos a sacar nosotras con defender a Ryan? Y él dijo, yo necesito ver lo que ustedes vieron. Entonces ellas les hicieron prometer a él que no iba a contar lo que había visto y que en ese momento les iba a enseñar parte de lo que ellas habían visto. Cuando él lee, él en una declaración dice, yo no puedo decir lo que vi porque nuevamente, legalmente no puedo decirlo porque ellos me hicieron firmar de que no podía decir. Lo que sí puedo yo decir en estos momentos es que inmediatamente me aseguré, o confirmé que Ryan era culpable. Yo tenía una leve sospecha de que puede ser que sí sea inocente, que los hayan atacado el cartel, porque yo he visto noticias, él se puso a ver noticias de México y decía, pues, hay turistas que han sido atacados. Entonces, él quería creer en Ryan, pero él dijo, yo vi todas las pruebas y en ese momento dije, no, este hombre es un mentiroso. Él, su defensa, toda su familia son unos mentirosos. Yo creo en que él es el culpable. Yo creo en mi hija, en Kiara, creo en su diario, en sus palabras. Ella escribió en su diario, si algún día desaparezco o me encuentran muerta, fue él, fue Ryan. Entonces, este señor, miren, el padrastro dijo, mi hija no miente, mi hija dice la verdad. Y también mi otra hija, Diana, si ella cree que su hermana fue atacada por Ryan, yo también creo, porque yo vi las heridas en la rodilla de Kiara. Yo fui a defenderla de este tipo, de Ryan, y yo lo vi como él nunca mostró remordimiento cuando mi hija tenía esta herida en la rodilla. Él decía, no, ella se lanzó solita. Entonces, cuando yo vi esta Biblia del caso, ahí yo me aseguré de que él era el culpable. Pero mire, había sido declarado inocente y ahora vivía una vida tranquila en Canadá. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué este joven pidió hablar con la mamá de Kiara? A él no sacaba nada con hablar con ellos.
¿por qué decidió hablar con ellos en ese hotel, con su abogado también? No es porque le nació del corazón, porque se sentía, ay, tengo que hablar con ellos para que ellos puedan cerrar el capítulo en su vida, ¿verdad? No, lo hizo porque la familia paterna de Kiara habían organizado vigilias, habían estado yendo a varios juegos de hockey, porque él juega hockey. Iban afuera de la cancha con pancartas de justicia por Kiara, y cada vez más y más gente se unía a la lucha, a la petición de justicia por Kiara, la justicia por Kiara, justicia por Kiara. Medios de comunicación entrevistaban al padre, a la hermana, y conocíamos este caso, conocíamos más detalles del caso. Entonces, este tipo se sintió ofuscado porque decía que ya no podía ir a jugar tranquilo su hockey y que se sentía acosado, como que todo el pueblo lo estaba mirando mal y que él quería vivir una vida normal porque ya le estaba dando ansiedad. Entonces, por eso fue que organizó esta reunión, no porque él quisiera explicarle a la familia, no, era por su beneficio, porque él se estaba sintiendo mal por las marchas que estaban organizando la familia paterna de Kiara. Entonces, la tía materna de Kiara y la mamá salieron a defender a Ryan en sus redes y también en una entrevista en un medio de comunicación, la tía salió a decir que perdón, Ryan, por lo que te hemos difamado, justicia porque encuentren a los verdaderos criminales del caso de Kiara. Eso dijo la tía. O sea, la tía y la mamá están cegadas en como que en su ego. Como ellas están peleadas con el papá de Kiara porque el señor no estaba de acuerdo con que ellas pidieran dinero en un GoFundMe, eso les molestó a ellas, entonces como que por esa situación es que les quieren llevar la contraria al padre de Kiara y a la tía de Kiara. La tía de Kiara llora en entrevistas, decía, no sé por qué hacen eso, o sea, tenemos que estar unidos por Kiara, por pedir justicia por ella. Ella ya había perdido todas las esperanzas, la tía. Decía, ya este tipo va a vivir aquí, ya lo único que me queda es que por lo menos sepan qué pasó, sepan quién era Kiara. Yo voy a creer en ella hasta el último día de mi vida, voy a creer en sus palabras de su diario. No quiero que otra chica le vuelva a pasar lo mismo. Por eso quiero que sepan que este tipo cometió este crimen. Ya había perdido las esperanzas de que hicieran justicia, de que lo llevaran a México y que él pagara el crimen, porque él cometió el crimen en México. No podía ser juzgado en Canadá. Entonces, de la nada, el 25 de enero de este año 2026, sale la noticia en México de que habían reabierto el caso, habían hecho una revisión del veredicto del juez y al revisar todas las pruebas dijeron, a ver, ¿qué hizo este juez? ¿Qué hizo? O sea, otro juez jamás hubiera tomado la decisión de declarar a esta persona inocente. Un grupo de jueces analizaron el caso y determinaron que el veredicto del juez del caso de Kiara, no, tenían que revocarlo. Y lo revocaron. Declararon culpable a Ryan Friesen del caso de su novia Kiara Egno. Pero, ¿dónde está Ryan? Ryan sigue aquí en Canadá. Entonces, él y su defensa han salido a decir que van a seguir apelando porque él es inocente. No sé por qué es que abrieron nuevamente el caso, por qué no creen en el veredicto del juez, que ellos no han cometido ningún acto de corrupción y que van a seguir apelando porque no quieren ser extraditados, o sea, que Ryan sea extraditado a México. Ryan no ha querido dar ningún tipo de entrevista. Cada vez que algún periodista quiere hablar con él dice que no lo molesten, que él no quiere hablar nada, que él primero decía que era inocente, ¿verdad? Pero ahora que ha sido declarado culpable en México, lo que ha salido a decir es, yo voy a apelar.
sigo diciendo que fui inocente. No tuve nada que ver. Una periodista muy valiente aquí en Canadá fue con su equipo de camarógrafos a esperarlo afuera de la casa de este tipo y lo estuvieron siguiendo. Y cuando él se baja de su camioneta, corren donde él estaba para hacerle preguntas y él se sube a la camioneta y dice, no, no quiero que me pregunten nada, no quiero que me pregunten nada, déjenme en paz. Cierra la puerta y se va. O sea, nunca ha dado la cara Ryan Friesen. Pero México está pidiendo su extradición, ha sido declarado culpable. Entonces este es un caso, como les mencioné, súper extraño, súper raro. Es como, a ver, raro desde, tenemos todas las pruebas. De la nada viene esta persona con su defensa y crean una nueva hipótesis de que fue el cartel. Pero solamente es basándose en lo que, en la declaración del acusado. O sea, porque él dijo que él vio a 4 hombres que eran del cartel, ya era el cartel. Pero no hay pruebas de esto. O sea, no es que cámaras de seguridad mostraron a estas personas o que otros inquilinos hayan visto algo. O sea, nadie escuchó los gritos que este tipo dice que escuchó aquella noche del 3 de marzo de 2023. Solamente él escuchó esos gritos. Entonces, todo eso es lo raro y, nuevamente, el que hayan personas como el juez que le hayan creído a él y personas como la madre de Kiara que estén tan ciegos y quieran creer lo que él está diciendo, es lo que a mí me parece, lo que me da indignación. O sea, las pruebas están ahí. Hace falta nada más leer y tener 2 dedos de frente para ver quién es el culpable en este caso. La pregunta que ahora todos nos hacemos es, ¿acaso Ryan Friesen va a ser extraditado a México? ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este caso? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.